Me dice y ya. Sí. Buenas tardes. Para nosotros es un honor eh, tener como invitada en esta 10ª sesión del año 2023 del Seminario de Investigación del Área de Estadística de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, a la doctora muy reciente, de hace unas semanas, ¿no? Ledis Cuesta Herrera, quien es una persona con la cual se tiene estrechos vínculos porque formó parte del programa de maestría. Ledis es licenciada en matemáticas de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS. Posteriormente hizo la maestría en estadística en el programa de maestría de nuestra universidad, adscrita al Instituto de Estadística Aplicada y Computación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Yo tuve el honor de dirigirle el trabajo de grado, también fue una excelente estudiante, también hemos tenido la oportunidad de publicar varios trabajos en conjunto y recientemente culminó su doctorado y defendió su tesis doctoral en el doctorado en modelamiento matemático aplicado que pertenece a la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Además de su trayectoria de investigación relacionada con estas temáticas y otros temas relacionados con estadística espacial, ella esta semana también fue seleccionada como una de las conferencistas para 5 conferencias que se van a dar el día viernes en la Universidad Católica del Maule, pero que van a tener también transmisión en vivo a través del canal de eventos en vivo de la Universidad Católica del Maule, que se va a desarrollar el día viernes a las 9 de la mañana, hora de Chile, que coincide con la hora de Venezuela. Ya las otras horas de los otros países, entonces tendrán que sacar la cuenta con sus usos horarios. Como aquí se conecta mucha gente ligada a las costas del Pacífico de Sudamérica, ¿verdad? La hora, por ejemplo, de Colombia, la de Ecuador y Perú coincide y es una hora menos. También o sea, que sería, bueno, entonces nuevamente, bueno, agradecer a Ledis la disposición a darnos, a explicar a esta conferencia, en la cual nos va a exponer lo que desarrolló en su tesis doctoral. La conferencia, ¿verdad?, lleva por título Modelamiento matemático de la dinámica de infección viral durante la respuesta inmune del hospedero humano al ataque del virus SARS-CoV-2, que afortunadamente ya se levantó la emergencia el viernes pasado. Y forma parte de una investigación en la cual intervienen otros investigadores en el proyecto, entre las cuales está el doctor Fernando Córdoba Lepe, el doctor Ariel Arencibia Rodríguez y el doctor Luis Pastenes Opaso. Entonces, bueno, nuevamente reiteramos que es un honor para nosotros contar con esta conferencia de Ledis Cuesta, a la cual le damos entonces la palabra. Muchas gracias, profe. Bueno, para mí también es un honor la invitación, que me hayan tenido en cuenta igual para este evento. Los he venido siguiendo ya hace un tiempo. Agradecida igual, de nuevo, por la invitación y por las personas que nos están acompañando también aquí. Básicamente hoy quiero hablar un poco sobre lo que fue el proceso de este trabajo de investigación que aún está en desarrollo, porque recuerden que igual uno cuando hace un trabajo de investigación, en el camino te van a surgir nuevas dudas, nuevas propuestas y dentro del proyecto pues se finalizó los objetivos de investigación y esto conllevó a que, bueno, actualmente ya tenga el título de doctora en modelamiento matemático aplicado. Como lo dijo el profesor Rafael, pues el título de nuestro trabajo es Modelamiento Matemático de la Dinámica de Infección Viral durante la respuesta inmune del hospedero humano al ataque del virus SARS-CoV-2. Quien les habla es Cuesta Herrera, y cabe resaltar que este proyecto además está vinculado con la línea de investigación de salud pública y biomedicina del doctorado.
Dentro de este doctorado encontramos 4 líneas de investigación, las cuales son ecología y medio ambiente, sistemas silvoagropecuarios, reconocimiento de patrones y salud pública y biomedicina, que es a la cual yo me encuentro adscrita. Entonces, para iniciar, recordemos que el COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa declarada en pandemia, como también lo dijo ya el profe Rafael, la cual ya pues fue levantada el viernes pasado, por suerte, y esta es causada por el patógeno coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, más conocido por sus siglas en inglés como SARS-CoV-2. Esta fue detectada por primera vez durante la epidemia de 2019 en Wuhan, China, siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad debido a complicaciones como neumonía viral, fenómenos trombóticos, sepsis, entre otras. Dentro de la magnitud epidemiológica del problema desde la perspectiva histórica, nosotros encontramos además que el SARS-CoV-2 causó o ha causado realmente aproximadamente 676 millones de casos reportados a nivel mundial y aproximadamente 7 millones de fallecidos. Estas cifras estamos hablando de la segunda semana de abril del presente año. Para América Latina y el Caribe tenemos aproximadamente 81 millones de casos reportados y 1.8 millones de fallecidos. Y para el caso particular de Chile, que es en el país pues donde me encuentro, tendríamos 5.2 millones de casos reportados y 64.497 fallecidos aproximadamente para ese momento. Entonces, todo esto además también nos lleva a tener una magnitud epidemiológica del problema desde la perspectiva histórica. ¿Esto por qué? Porque nosotros debemos tener en cuenta que el principal reservorio o uno de los principales reservorios de coronavirus es el murciélago, como lo vemos acá. Sin embargo, este usa hospederos intermediarios para poder llegar a la población humana. Entonces, estos hospederos intermediarios tenemos varios ejemplos, como fue el SARS-CoV en 2003, que es el síndrome respiratorio agudo severo, y usó como hospedador intermediario a la civeta para que el coronavirus lograra llegar a los humanos. Luego tenemos como ejemplo de hospedador intermediario al camello arábigo, el cual fue un hospedador intermediario del MERS-CoV en 2012, también conocido como síndrome respiratorio de Oriente Medio. Cabe resaltar que actualmente, a pesar de que se supone que el murciélago es un reservorio del coronavirus, se desconoce con exactitud cuál sería este hospedador intermediario que logró que el coronavirus llegue a los humanos, ¿sí? Se tienen muchas hipótesis, pero con exactitud aún lo desconocemos. Entonces, esto nos lleva a hablar sobre el origen y el mecanismo de la transmisión. Entonces, los principales mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2 son aerosoles, gotas, que la vamos a llamar contacto directo, y también tenemos contacto indirecto. El contacto indirecto se puede dar a través de teléfonos móviles, saludar con la mano, las manillas de las puertas, entre otros. Y el contacto directo es este que se da a una distancia menor o igual a 2 metros. De allí a que cuando nos daban estas condiciones de salud pública, que teníamos que mantener una distancia mayor a los 2 metros, era para evitar este contacto, y como lo evidencia nuestra flecha roja, es un poco más gruesa y más amplia, porque lo que me está indicando es, esta va a tener un mayor impacto si ingresa dentro del organismo. Y a esto también por eso se le conoce como contacto directo, a diferencia de los aerosoles, que serían estos que viajan a una distancia mucho mayor de los 2 metros, pero es más poco común. Entonces, si estas partículas de virus libres ingresan al organismo, vamos a ver entonces cuál sería el proceso o las fases de que esto suceda. Esto conllevaría entonces a que tengamos unas manifestaciones clínicas y posibles complicaciones. Estas manifestaciones clínicas cuentan con diferentes fases fisiopatológicas. En este caso, nosotros tenemos el tiempo de la gravedad de la enfermedad o de elaboración de cada fase realmente, y la gravedad de lo que puede pasar si superamos cada una de estas fases. Entonces, en la primera fase, que la llamaremos infección y replicación viral, el virus del SARS-CoV-2 ingresa al organismo por una vía aérea superior, puede ser nariz y boca, como vemos en la imagen,
y esta a través de un receptor de ACE2, que sería el receptor de angiotensina 2, lo va a detectar, lo va a reconocer, ingresa al organismo y si este ingreso de partículas de virus libres logra aumentar el séptimo día, nosotros podríamos decir que este organismo, estamos hablando del organismo de un humano promedio sin enfermedad de base, entonces vamos a decir que este organismo superado los 7 días va a iniciar en una segunda fase. Aquí lo que estamos viendo es una replicación del virus dentro del organismo. Si esta logra superar el séptimo día, esto entonces va a iniciar en una segunda fase, que es la fase de la neumonía viral. Esta fase lo que me está diciendo es, estas partículas de virus no solo ingresaron al organismo, lograron mantenerse más de 7 días en esta replicación, sino que además están dentro de los pulmones. Y esto me está generando una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria hace que los macrófagos, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, que es una célula presentadora de antígeno, lo reconozca y lleve a esta reacción inflamatoria. Si esta fase de neumonía viral supera aproximadamente entre los 10 y 12 días, es decir, superados estos días, continuamos con la replicación viral, con la reacción inflamatoria y la neumonía viral, esto nos va a conducir entonces a tener la fase número 3, que sería un daño multiorgánico secundario a tormenta inflamatoria. Lo que me está diciendo es que tenemos, en este caso, superado el día entre 10 y 12, el síndrome de tormenta inflamatoria, lo que también podríamos decir que tenemos un daño directo mediado por esta angiotensina 2, tenemos unas lesiones isquémicas secundarias a la hipoxia, tenemos daño microvascular, y si logramos tener todo esto dentro del organismo al mismo tiempo, lo que vamos a tener es un daño multiorgánico. Este daño multiorgánico, si también persiste pasado un tiempo, va a conducir a una tormenta de interleucinas o citoquinas, que en este caso en particular vamos a tomar como ejemplo a la interleucina 6. Si esto persiste mucho más allá, sabemos que podría terminar pues en un deceso. Entonces, para nosotros revisar un poco sobre estas manifestaciones clínicas y posibles complicaciones, nos hicimos las siguientes preguntas de investigación. Dentro de las preguntas de investigación de nuestro trabajo, nos preguntamos cuál es la relación cuantitativa y funcional entre los componentes del sistema inmune del hospedero humano y el virus SARS-CoV-2, determinante de los patrones dinámicos de la infección viral, y qué factores intrínsecos o extrínsecos modifican los patrones dinámicos de la infección viral y la respuesta inmune frente al virus del SARS-CoV-2. Entonces, para nosotros dar respuesta a estas preguntas, tenemos los siguientes objetivos. Como objetivo general, nos propusimos modelar la dinámica de la infección viral y los determinantes de la respuesta inmune celular frente a la infección por partículas virales del SARS-CoV-2. Y este objetivo general nos conlleva a tener dos objetivos específicos. Como primer objetivo específico, construir un modelo matemático de infección viral por SARS-CoV-2 en el hospedero humano, involucrando el efecto de los componentes de la respuesta inmune celular. Esos objetivos se lograron a través de estos ítems, que los vamos a ver dentro de la presentación, que primeramente hicimos una revisión sistemática de modelos matemáticos, particularmente para el COVID-19. También realizamos un modelo de activación de linfocitos T colaboradores, que lo vamos a llamar H dentro de nuestra presentación, y generamos también un modelo de lisis celular para virus respiratorios, que, bueno, este ítem 3 ya se encuentra en publicación, al igual que el ítem 1. Como segundo objetivo, tenemos analizar el efecto de factores intrínsecos o extrínsecos en la dinámica de infección viral y la respuesta inmune celular frente al virus SARS-CoV-2 a través del análisis e interpretación del modelo matemático. Y esto fue comprobado a través de un modelo de respuesta inmunitaria de los linfocitos T y B y de la dinámica de la respuesta de la activación, y regulación de la respuesta inmune ante la infección por SARS-CoV-2. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer ítem, cómo fue su desarrollo y cómo llevamos a cabo esta revisión. Entonces, esta revisión se llevó a cabo teniendo en cuenta artículos científicos en revistas de alto impacto, logrando evaluar las diferentes especificaciones de los modelos y orientar los valores de los parámetros de forma que se adecúen al comportamiento biológico de la replicación viral y la respuesta inmune. Es decir, gracias también a esta revisión,
nosotros lográbamos extraer estos parámetros que luego fueron utilizados en nuestro modelo. Y aquí tenemos una publicación de esta revisión por si quieren ahondar un poco más sobre ella. Y obtuvimos entonces este modelo conceptual. La importancia de este modelo conceptual es que nosotros aquí encontramos dentro de nuestra revisión que la mayor parte de los artículos publicados, les estoy hablando que esto es la primera fase de toda esta investigación. Entonces, la mayor parte de los artículos publicados trataban, en este caso, a la enfermedad COVID-19, no particularmente al SARS-CoV-2, y la trataban de tal forma que era un nivel más poblacional, no intrahospedador. Entonces, eso también nos llevó a delimitar nuestra propuesta para tener este enfoque innovador, porque iniciando la pandemia, no sé si recuerdan, pero siempre las publicaciones eran esto: susceptibles, expuestos, infectados, recuperados, modelos de tipo CI, ¿sí? Tenemos aquí también infectados parciales en cuarentena, tenemos el Q, que era cuarentenas completas, tenemos el B, que eran casos sospechosos, susceptibles en cuarentena, tenemos asintomáticos y tenemos dos artículos que encontramos de esta revisión muy particulares que, a pesar de que mantenían esto del modelo SEIR, también encontramos en dos artículos que contemplaban la parte del reservorio, que es también poco común encontrar. Sin embargo, dentro de esta revisión nosotros encontramos también artículos que hablaban del virus a nivel intrahospedador, pero no se habían tomado el trabajo quizás de generar modelos matemáticos que delimitaran el funcionamiento de la parte inmunológica de una forma más detallada o quizás más minuciosa. Y esto puede pasar porque generalmente cuando nosotros trabajamos en estadística o en matemáticas, no necesariamente conocemos con detalle el contexto. Y bueno, eso es como lo que también quisimos hacer dentro de este trabajo, conocer un poco más a detalle el contexto, ahondar sobre él, y lo vamos a ver también en el transcurso de la presentación. Entonces, una vez teniendo en cuenta este modelo conceptual, que fue el que logramos a través de esta revisión, nosotros básicamente, aquí tenemos un poco sobre la metodología de esta revisión, el diagrama de flujo de la información a través de las diferentes fases. Lo primero que hicimos fue identificar todas las revistas, según la subárea, ya fuera médica o matemática, que contaran con nuestras palabras claves. Dentro de ellas, vamos a dar un ejemplo, teníamos COVID-19, teníamos modelos EIR, entre otros. Allí encontramos un total de 1.483 revistas, y estas revistas, entonces, dentro de nuestra metodología, además, teníamos que contemplar ahora, porque recuerden que en las revisiones sistemáticas se va haciendo acotamiento, teníamos además que mirar que tuvieran un factor de impacto mayor o igual que 2 y un ranking Q1 o factor Q1 para el 2019 en ese momento, porque esto sale con un año de atraso, de acuerdo a la subcategoría de materia que habíamos visto anteriormente, y además que no existieran duplicaciones, porque, por ejemplo, nosotros podemos tener acá en salud pública, ambiente y salud ocupacional, encontrar 103 revistas, pero de estas 103, supongamos, hay 5 que también hacen parte, un ejemplo, de enfermedades infecciosas. Entonces, ese artículo se encuentra al mismo tiempo en dos subáreas. Y ahí es donde tendríamos que ver que no existieran estas duplicaciones. Para ello, entonces, teniendo en cuenta factor de impacto, el ranking y que no existan duplicaciones, tenemos un total de 287 revistas. Luego viene el proceso de selección. En este proceso, nosotros entonces tenemos que seleccionar bajo algunos criterios las revistas, y estos criterios los pueden ver también más a detalle dentro del artículo, y de allí tenemos un total de 84 revistas. Estas son las revistas que seleccionamos ya para hacer la revisión ahora de los artículos con detalle. Entonces, bajo los criterios de búsqueda de esos artículos, nosotros ahora pasamos a la etapa de selección, pero la etapa de selección de los artículos, para tener un total de 331 artículos, y no se incluyeron, como tenemos acá, los que no se incluyeron, los que no eran relevantes para la propuesta de esta revisión o que no cumplían con nuestro objetivo de investigación de esta revisión.
Entonces aquí tenemos en total 331 incluidos y en esta parte tendríamos los que fueron excluidos a pesar de haber estado dentro de estas revistas. De allí pasamos al proceso de elegibilidad, donde seleccionamos los artículos de acuerdo al título, el resumen y la metodología. Es decir, a estos 331 artículos le leímos el título, el resumen y la metodología en su totalidad, y además de ello se hizo esta lectura de manera doble ciega o triple ciega, es decir, dentro de los integrantes de esta investigación teníamos que llenar una ficha donde decíamos si cumplía o no ciertos requisitos y luego compaginábamos toda la información dependiendo entonces, por ejemplo, si 2 de las personas que leyeron estaban de acuerdo, ese artículo va a ser elegido o no. Y de allí entonces entraron estos 78 artículos en el proceso de elegibilidad. Con estos 78 artículos lo que nosotros ahora hacemos es leer el texto completo, nuevamente a doble ciego. Entonces estos 78 artículos se leyeron en su totalidad y de allí se cumplía nuevamente con algunos criterios de inclusión para que pudieran estar, valga la redundancia, en la parte de inclusión, y de allí tenemos un total de 32 artículos que son los que finalmente son incluidos dentro de nuestro estudio y con los que logramos este mapa conceptual del que les hablé anteriormente. Entonces, esta revisión nos dio bases importantes para nuestra investigación, porque no solo nos llevó a elegir el tema como tal, que es el SARS-CoV-2, pero dentro de un organismo, sino que además también nos iba dando parámetros, porque dentro de nuestra ficha también íbamos seleccionando estos parámetros que iban a ser importantes luego para nuestro estudio. Entonces, seguido a ello, nosotros ahora vamos a ver el ítem 1.2. Entonces, con este primer ítem tenemos una parte lograda del objetivo específico 1, que es lograr tener estos parámetros y lograr tener también con mayor seguridad ahora ese tema que habíamos seleccionado para nuestra investigación. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver dentro de esta figura que los principales lugares de entrada del SARS-CoV-2 son a través de las células de la cavidad nasal y del tracto respiratorio superior e inferior. Entonces, una vez el virus ingresa al organismo, vamos a decir que este organismo se encuentra infectado. De allí a que nosotros entonces tengamos este modelo base, este modelo que vemos acá, o este sistema de ecuaciones, es ese modelo base que nosotros utilizamos para nuestra investigación. Vale resaltar que este modelo conceptual está en ausencia de la respuesta inmune y este modelo lo que nos dice es que una vez las células epiteliales que se generan a una tasa lambda y se degradan a una tasa D interactúan con las partículas de virus libres, los cuales se degradan a una tasa mu, estas en esa interacción generan células infectadas, como podemos ver acá, y esto se va a dar a una tasa kappa. Estas células infectadas, cuando realizan un proceso de lisis celular, lo que va a hacer es que va a generar nuevas partículas de virus libres y me va a incrementar esta replicación de virus o la cantidad de virus que tengo dentro de mi sistema. Entonces, en este caso, nosotros decimos, ok, este va a ser nuestro modelo base, el cual fue propuesto por Nowad y Van Haren en 1996. Este modelo está en ausencia de la respuesta inmune. Y nosotros lo que queremos hacer es ver cómo modelar este problema, pero con presencia de esta respuesta inmune. ¿Cómo funciona nuestro organismo una vez ya tenemos esta respuesta inmune? Entonces aquí debemos recordar que la inmunidad innata es esta que nos proporciona esa defensa inicial, la cual, si recordamos el gráfico anterior, es como esa primera fase. Pero si esta primera fase logra ser superada, vamos a decir entonces que la respuesta de la inmunidad adaptativa va a aparecer y va a requerir de la activación de los linfocitos T. Es decir, nosotros para poder lograr esa activación tenemos la presentación de antígenos. Entonces aquí tenemos la célula presentadora de antígeno, de la cual les hablaba a ustedes en la fase 2 anteriormente, que llamamos macrófago. Este señor llamado macrófago va a presentar el antígeno, que es este que tenemos acá, y este va a ser reconocido por un receptor del linfocito T
en este caso T colaborador, que lo vamos a llamar H en nuestra presentación, y a través de este ligando, que es el ligando CD4+, este va a lograr ser activado y va a causar un reclutamiento y activación de otras células inmunitarias. Este proceso, entonces, de la célula presentadora de antígeno, para tenerlo más claro, esa célula o ese macrófago en este caso es el que tiene la capacidad de ingerir y destruir a los patógenos y las células dañadas. Y este proceso lo vamos a llamar fagocitosis. También puede vivir en diferentes localizaciones o viajar en la sangre como monocitos y atravesar capilares para ir a ejercer sus funciones. Y puede presentar antígenos. Aquí vamos a ver en el video a mano derecha cómo ese macrófago va a fagocitar, lo acabamos de ver. Ahí está haciendo ese proceso de fagocitosis. Entonces, si lo decimos de una manera un poco más natural, es como si el macrófago se estuviera ingiriendo estos patógenos, ¿sí? Pero dentro de la biología, la manera correcta pues, de decirlo es fagocitosis. Ahora vamos a ver este proceso dentro de la modelación. Entonces, hasta aquí nosotros teníamos nuestro modelo en ausencia de respuesta inmune propuesto por Nowar y Bakhan, y ahora nos está diciendo, ok, bajo una tasa gamma, donde gamma va a ser este proceso de ese macrófago, es decir, esa presentación del antígeno, logramos activar estos linfocitos T colaboradores, que vamos a llamar H. Los linfocitos T se generan a una tasa B y se eliminan a una tasa C. Estos linfocitos T colaboradores logran entonces, bajo sus funciones efectoras, vamos a suponer que tau va a ser la función efectora de secretar anticuerpos y neutralizar partículas de virus libres, y que beta va a ser esta función efectora de eliminar estas células infectadas, ¿sí? De generar apoptosis sobre las células infectadas. Entonces, esto, como lo vamos viendo acá en el modelo conceptual, al mismo tiempo lo vamos viendo en nuestro sistema de ecuaciones diferenciales y vamos viendo cómo este sistema se va transformando. Recordemos que estos son nuestros primeros pasos dentro de la investigación. De aquí nosotros logramos tener dos teoremas. El primer teorema es que tenemos condiciones iniciales para las células epiteliales, las infectadas, las partículas de virus libres y los linfocitos T colaboradores. Si nosotros tenemos un R0 menor que 1, el equilibrio libre de infección viral va a ser localmente asintóticamente estable, es decir, la infección vírica no se va a establecer dentro del organismo. En nuestro trabajo logramos encontrar que si asumimos que tenemos en este caso un equilibrio libre de infección viral, porque no vamos a tener infectadas ni virus iniciado el proceso dentro de nuestro modelo, es localmente asintóticamente estable bajo estas condiciones. Esto va a equivaler a un R0 menor que 1. Y también tenemos que dada la condición inicial, pero en este caso vamos a tener un aumento de células epiteliales. Iniciamos siempre como si no existiera infección porque el virus va a ingresar, pero este va a aumentar también y por lo tanto la activación de linfocitos iniciales también va a aumentar. La condición de R0 mayor que 1. Entonces existe un equilibrio no libre de infección que es localmente asintóticamente estable, lo que quiere decir que la infección vírica se puede establecer en el organismo. Este equilibrio con infección vírica lo encontramos acá como X1 y aquí estamos asumiendo que H y B son 0, claro, porque si los linfocitos T colaboradores son 0, también me está diciendo que no se están generando nuevos. Y esto va a ser localmente asintóticamente estable si cumplimos con esta condición. Para ello, además, tenemos algunas simulaciones. Yo aquí muestro particularmente algunas que cabe resaltar, pero hicimos pues muchas más, donde podemos evidenciar que las células susceptibles, que en este caso es la línea azul, una vez la infección vírica, aquí podemos ver cómo las partículas de virus libres, que es la línea verde, ingresan al organismo, y podemos ver en la figura B, cómo a través del tiempo y días, una vez está aumentando el tiempo en días, y la línea magenta, que los linfocitos T colaboradores empiezan a actuar, logran que las partículas de virus libres se vayan degradando, si podemos ver acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? En este caso, lo que nos está indicando es que si estos linfocitos T colaboradores tardan un poco más, como vemos acá en la figura C, tardan un poco más en activarse, la degradación también va a ser un poco más lenta, pero igual su función efectora es casi inmediata, como lo vemos acá.
Esto también es tomado de un artículo que en este momento se encuentra en revisión. Entonces, en conclusión, en este ítem 1.2 del modelo de activación de los linfocitos T colaboradores, nosotros podemos decir que a pesar de que el efecto de la lisis celular aumente y de la fagocitosis y neutralización sobre las partículas de virus libres, la disminución de los linfocitos T colaboradores iniciales retrasa la degradación de la carga viral y la recuperación de las células epiteliales. Sin embargo, esto se sigue encontrando dentro de un rango oportuno, que es aproximadamente la recuperación de las células epiteliales, como lo vimos acá anteriormente, antes del día 30. Entonces vemos que logran recuperarse si los linfocitos T colaboradores logran ser activados. Y aquí tenemos entonces, pues, está en revisión dentro de la revista de Mathematical Models and Methods in Applied Science. Además, también generamos un modelo de lisis celular para virus respiratorios. En este modelo, nosotros aquí lo que tenemos es, ok, tenemos las células susceptibles que ya sabemos que se generan y se eliminan, pero estas células susceptibles, recordemos que cuando interactúa con las partículas de virus libres, me está generando células infectadas. Pero aquí nos hicimos un cuestionamiento. ¿Qué pasa si esta interacción es basada en la respuesta de lisis, que serían estas partículas de virus libres, y una respuesta de lisis mutada? Entonces, aquí lo que vale resaltar es que la probabilidad de infección de las células susceptibles por célula en respuesta de lisis con virus no mutado, que sería el beta sub L que tenemos acá, y el mutado beta sub M. También tenemos el kappa sub L, que sería nuestra tasa de lisis de las células con el virus no mutado y el virus mutado. Y tenemos también, en este caso, sigma, que sería esta tasa de transición de célula infectada a célula en respuesta de lisis. Entonces, sigma nos da esta importancia de ese valor que nosotros tenemos para esta tasa de transición. Y además tenemos a Rho, que nos está indicando la proporción de las células infectadas. Pues recordemos que a partir de las diferentes células infectadas estamos teniendo dos posibles respuestas. Sin embargo, nosotros optamos por hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos a partir de esta célula infectada una respuesta de lisis con una proporción Rho de virus no mutado, pues vamos a tener una menos Rho de virus mutado. Y la suma de esto sería lo que interactúa con estas susceptibles y me genera nuevas células infectadas. Entonces, el papel importante aquí sería precisamente esta proporción de estas células. Y eso nos condujo a este sistema de ecuaciones diferenciales que está basado en este modelo conceptual. Entonces, además, dentro de las simulaciones tenemos la dinámica del sistema, donde, como decía anteriormente, cabe resaltar la diferencia en la proporción de estas células infectadas que están entrando en esta respuesta de lisis con virus no mutado. Si nosotros tenemos una proporción de 1, podemos evidenciar que solamente tendríamos una respuesta de lisis mutado y vemos igual que hay recuperación de las células susceptibles porque esta igual se va a dar eh, eh, por por el comportamiento biológico como tal de ella. Y cuando nosotros empezamos a disminuir esta proporción, aquí cabe resaltar algo importante, que en esta figura tenemos una proporción del 50%. Y vemos cómo se superpone esta respuesta de lisis de virus mutado y no mutado. ¿Por qué? Porque tenemos esta misma proporción de esta respuesta de lisis para este virus en mutación. Entonces, aquí podemos ver pues, que hay una superposición. Y cuando esta respuesta de lisis disminuye, nos pareció súper interesante porque también nos mostraba nuestro modelo que la respuesta de mutación empieza a aumentar, pero a pesar, aumenta y afecta mucho más a la célula infectada, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de esta primera figura. Entonces, esta y más conclusiones sobre este modelo lo pueden ver en esta publicación también que se logró con estos resultados. Para el objetivo número 2, nosotros tenemos analizar el efecto de estos factores intrínsecos o extrínsecos en la dinámica de infección viral y de la respuesta inmunocelular frente al virus SARS-CoV-2 a través del análisis e interpretación del modelo matemático. Entonces, en esta parte de nuestra investigación vamos a resaltar algo importante. Que nosotros, para poder tener
este modelo necesitamos entender cómo se lleva a cabo este reclutamiento y esta activación, que también vamos a conocer como respuesta inmune. En este caso, nosotros ya suponemos que tenemos los linfocitos T colaboradores activados, que fue lo que hicimos en nuestro primer modelo, y una vez este está activado va a tener dos posibles respuestas según las citocinas que libere. Entonces, esta primera respuesta, que sería la TH1, nos dice, si nosotros, según estas interleucinas, activamos linfocitos T citotóxicos, estos van a conducir a la muerte de células infectadas y nos llevaría a tener una respuesta celular. Pero también podemos activar macrófagos, que ya sabemos que bajo sus funciones es fagocitar, y esta conduce a esta fagocitosis y nos lleva también a una respuesta celular. O si la posible respuesta es de tipo TH2, lo que vamos a tener es la activación de los linfocitos B y su función efectora es producir anticuerpos y nos conduciría a una respuesta humoral. Entonces vamos a iniciar con la activación de estos linfocitos B a continuación. Entonces aquí vemos cómo de nuestro modelo anterior, ahora tenemos la activación de estos linfocitos B. Entonces estos linfocitos B, vamos a suponer que a través de una tasa beta, las interleucinas que liberó el linfocito H va a activar estos linfocitos B y que a una tasa gamma, su función efectora es generar anticuerpos para neutralizar partículas de virus libres. Y ahí tenemos esta activación. Ahora vamos a activar los linfocitos T citotóxicos. Entonces, si nuestra respuesta es de tipo TH1 en una tasa tau, lo que vamos a tener es la activación de linfocitos T citotóxicos, los cuales bajo una tasa kappa va a tener su función efectora, que es generar una apoptosis sobre las células infectadas. Entonces, esto nos conduce a este modelo que tenemos acá a la derecha, y nuestro sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto nos llevó además a tener diferentes simulaciones, donde en esta vale resaltar que si nosotros aumentábamos este efecto de activación de los linfocitos T y B, como podemos ver acá, el aumento de esta activación hacía degradar notoriamente las partículas de virus libres sin dejar de cumplir sus funciones efectoras, a diferencia si esta degradación era menor. Vale resaltar, si volvemos acá, que los parámetros importantes en este caso eran beta, gamma, tau y kappa, o sea, todos los que nos conducían tanto a la activación de linfocitos B, linfocitos T, como a sus funciones efectoras. Entonces esto nos dice, ok, el modelo está funcionando bien, tenemos esta activación en presencia del patógeno de SARS-CoV-2 y aquí esto también fue conducente a una publicación, la cual ya está aceptada y está en proceso de edición para ya pues poder salir al público. Entonces, de aquí nosotros nos vamos al objetivo 2.2, donde analizamos la dinámica de esta activación y regulación de la respuesta inmune ante la infección por SARS-CoV-2. Este es el modelo que nosotros tenemos hasta ahora. Tenemos la activación de los linfocitos H o linfocitos colaboradores, linfocitos B y linfocitos C citotóxicos. Estos incorporan cocientes para controlar el estímulo máximo de las células infectadas sobre los colaboradores. De esta forma se evidencia la disminución sobre las células infectadas. Es decir, nosotros teníamos este modelo, pero recordemos que, como nos hemos dado cuenta, este modelo ha ido creciendo desde sus inicios y eso es porque siempre después en el camino podemos hacer procesos de simulación, pero luego hacemos ciertas pruebas y decimos, espera que esto funcione bajo estos parámetros o bajo estas condiciones y el modelo empieza a tener fallas. Entonces, para nosotros controlar estas fallas, le incorporamos cocientes a este sistema, como vemos acá. Entonces, estos cocientes lo que pretendían era controlar el estímulo máximo de estas células infectadas sobre los linfocitos colaboradores, es decir, que no existiera una dependencia total de una sobre la otra. Pero a pesar de que nosotros incluimos estos cocientes, no era suficiente. ¿Por qué? Porque teníamos estos problemas. Las curvas de los linfocitos colaboradores, linfocitos B y citotóxicos no lograban un descenso suficientemente rápido en las simulaciones. También encontramos que había una dependencia excesiva hacia los parámetros de recambio celular, en este caso, los recambios que me indican la muerte, en este caso, de los
colaboradores citotóxicos y B, y tampoco es posible ajustarlos para lograr un mayor descenso en las poblaciones de los linfocitos después de la infección. Es decir, a pesar que lo intentábamos ajustar, no era posible. Y además teníamos la restricción de que alfa, tau y beta, que recuerden, son estos parámetros que me conducen a estas funciones efectoras, no superen a las muertes para evitar un crecimiento explosivo. Cuando estos parámetros superaban a estos tres que tenemos acá, esto me llevaba a tener crecimientos explosivos y el sistema se salía de control. Entonces, para nosotros revisar eso, incorporamos entonces una variable adicional que corresponde con el papel de la regulación del sistema, que en este caso son los linfocitos T reguladores. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo los linfocitos T reguladores inhiben esta acción de las células presentadoras de antígeno, que en nuestro caso serían los macrófagos. Y recuerden que gracias a él se van a lograr activar los linfocitos T colaboradores también. Entonces, la T reguladora lo que me está diciendo es, basta, deja de funcionar porque el sistema se está saliendo de control, ya la persona está bien, ¿ok? Entonces, de allí a que nosotros incorporáramos esta variable de la regulación y tuviéramos en cuenta los linfocitos T reguladores. Y así nos iba quedando nuestro modelo ahora con la activación de las T reguladoras. Entonces, esta activación de las T reguladoras también se hace a partir del linfocito T colaborador con una tasa tau-R, y este linfocito logra regular a través de diferentes tasas Rho, como Rho-H, Rho-C y Rho-B en este caso, a diferentes tasas Rho, cada uno de esos linfocitos que están generando funciones efectoras, ya sea sobre las células infectadas o sobre las partículas de virus libres, pero además él logra regularse a sí mismo. Aquí nosotros podemos evidenciar un cambio de nomenclatura y esto lo hicimos para efectos, ya les voy a decir por qué. Porque nosotros teníamos nuestro sistema y generalmente en nuestro proceso de investigación, el sistema empezó a crecer tanto que nos tocaba siempre irnos a nuestro modelo conceptual, que es esta parte, para entender un poco mejor el contexto biológico. Entonces decidimos hacer un cambio en esta nomenclatura de tal forma que aquí ya yo sé que Rho está actuando sobre el H y en qué punto está actuando, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, la verdad el cambio fue lo mejor que pudo pasar porque ahora sí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, no dependemos 100% de tener que estar visualizando nuestro modelo conceptual. Y de aquí, entonces, nosotros logramos tener una definición, la cual es la de un grafo laplaciano débil, cumpliendo la propiedad de signos, y logramos también que nuestro sistema cumpliera esta propiedad para probar la positividad del sistema, esto a partir de este artículo del cual nos basamos. También tenemos algunas simulaciones de las dinámicas de la activación y regulación, donde podemos ver los linfocitos T reguladores van a actuar un poco más lento, entonces lo quisimos manejar a otra escala, como podemos ver acá, pero la activación de la regulación funciona dentro de los días establecidos, que es aproximadamente entre los 25 y 30 días. Vemos que se da la activación y luego esta vuelve también a regularse, y lo que pretenden los linfocitos T reguladores es que después que yo tenga toda esta activación dentro de mi organismo, una vez que ingresó el SARS-CoV-2, el organismo logre volver al estado de homeostasis, ¿ya? Y aquí podemos ver dentro de estas simulaciones también cómo los linfocitos T colaboradores se activan también aproximadamente dentro del día 10 y 15, y esta activación igual luego vuelve a un sistema de homeostasis. Lo mismo para las partículas de virus libres, las cuales son las que están de color negro. Estas aumentan, pero vemos que a medida que se activan los linfocitos empiezan a disminuir. Cuando nosotros ampliamos esta parte a mayor escala, vemos que no necesariamente las gráficas se están yendo como al horizonte, sino que tienen sus curvas, como lo hicimos aquí con los T reguladores. Si hubiéramos incluido este gráfico acá, quizás hubiésemos visto una línea acá horizontal. Entonces, por eso decidimos ponerlo aparte. Entonces, este modelo final lo que logra es describir la dinámica de la activación y regulación de la respuesta inmunitaria a la infección por el SARS-CoV-2, controlando el estímulo máximo de las células infectadas sobre los linfocitos T colaboradores
y se incorporan los linfocitos T reguladores para garantizar la regulación del sistema, dado que en modelos previos, que ya los mostramos, estos no lograban reducir sus magnitudes a tasas esperadas que corresponda con la homeostasis del sistema inmune. También logramos probar algunas hipótesis, como establecer condiciones para determinar posibles rangos de parámetros que mantengan la concentración de linfocitos, permitiendo que el sistema inmunitario actúe dentro de los tiempos contemplados por la literatura. Los escenarios de simulación indican que a pesar de un aumento del efecto de lisis celular, fagocitosis y neutralización sobre partículas víricas libres, la reducción de los linfocitos T colaboradores iniciales retrasa esta degradación de la carga vírica y la recuperación de las células epiteliales. Y además la construcción, análisis y simulación de estos modelos desarrollados evidenciaron que el aumento de la activación de las reguladoras y su interacción con los otros linfocitos inhiben este exceso de respuesta humoral y celular, conduciendo a esta homeostasis, que es lo que se espera cuando se produce la activación de esta respuesta inmune. A manera de conclusiones, se formuló un modelo matemático que describe la dinámica de la infección por el patógeno SARS-CoV-2 y el efecto de la respuesta inmunitaria bajo los diferentes linfocitos que están actuando. Se obtuvo un ajuste aceptable respecto a los tiempos descritos para la transmisibilidad del virus y la generación de síntomas, las curvas de anticuerpos y el seguimiento de la respuesta de los linfocitos, generando una mayor comprensión de esta dinámica. También se adicionó de forma sucesiva a diferentes actores, como lo vimos en el transcurso de la presentación, lo cual ha permitido mejorar la representación de factores intrínsecos o extrínsecos que modifican la dinámica de la infección. Se exploraron diferentes escenarios vía rango de parámetros para hacer énfasis en la activación de los diferentes linfocitos, siendo un indicador de la intensidad de la respuesta inmune dentro del organismo humano. Estos son algunos de los artículos que este ya se encuentra en desarrollo, este está en construcción y se espera continuar con esta investigación enfocando este trabajo, asociándolo a otras enfermedades. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, Ledis, por la excelente presentación. Muy completo el trabajo. Yo conocí una parte inicial cuando estaba iniciando, pero realmente abarcó mucho más de lo que inclusive tenías planteado inicialmente. Tú al principio, mientras se animan a preguntar, tú dijiste que esta investigación sigue en proceso. ¿Qué está planteado en el corto plazo para continuar con la Claro. investigación? A corto plazo, nosotros ya tenemos este ítem 2.2, que es la dinámica de la activación y regulación de la respuesta inmune ante la infección por SARS-CoV-2, es decir, este último tema, que es incluir los linfocitos T reguladores, ¿sí? Este trabajo ya se encuentra en desarrollo, casi que por terminar, donde logramos obtener una nueva definición, que es la del grafo laplaciano débil, como les pude mostrar. Y además también logramos incorporar nuevos factores, porque siempre nos dicen, bueno, pero ¿cuál es la novedad? Entonces yo les digo, cuando nosotros buscamos artículos generalmente relacionados con la activación de la respuesta inmunitaria, particularmente en este caso para el SARS-CoV-2, pero cabe resaltar que el modelo igual se espera sea para enfermedades respiratorias similares, porque igual funciona similar, por ejemplo, al SARS-CoV, al MERS-CoV, a la influenza tipo A, ¿sí? Claro, cada una con sus modificaciones propias como tal del virus que la contemplan. Y este trabajo ya se encuentra en desarrollo, casi por culminación. Además, nosotros ya estamos construyendo otra investigación, que es el artículo que aquí menciono en construcción, que tenemos 6 escenarios. De eso ya también tenemos algunos avances. Los 6 escenarios de la dinámica del efecto cruzado. Es decir, estamos suponiendo que dentro del organismo no va a entrar solo una partícula de virus, sino que van a entrar 2 de tipos distintos, por ejemplo, alfa y beta, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, nosotros en este artículo en construcción estamos contemplando a las VOC, que serían las variantes de preocupación según la Organización Mundial de la Salud, y hasta el momento hemos contemplado 6 posibles escenarios. Ese sería un trabajo un poco más computacional realmente,
porque tenemos un sistema de ecuaciones gigante y la parte matemática, trabajarla ha sido un poco compleja, entonces nos hemos ido más por el lado de la simulación y la parte computacional en ese sentido. Y los 6 diferentes escenarios que hemos trabajado es, por ejemplo, ingresa un virus y a cierta cantidad de días ingresa el otro, pero el primer virus aún no ha terminado esa fase 2. ¿Sí? No podemos decir que el organismo esté sano o en homeostasis. Otra fase es que ingresan los dos al tiempo, otra fase es que ingresa un virus, la persona se recupera, pasa cierto tiempo, según la literatura suponemos 2, 3 meses, ingresa el segundo virus y cómo es el comportamiento ahora del organismo, porque ya tendríamos unos linfocitos de memoria, ¿sí? Pero estos linfocitos de memoria están actuando para la primera variante. Entonces ahí decimos, ok, ¿y cómo actuaría si entra otra variante, pero tiene de por sí ya como una reserva, por decirlo de alguna forma, de otra? La respuesta va a ser igual de rápida, va a ser más rápida, o va a entrar igual en esta crisis de qué hago, el sistema inmune, ¿sí? Dentro de tres escenarios más, que ese es el artículo que está en construcción. Y la investigación se espera continuar, ¿por qué? Porque nosotros, una vez terminemos tanto el artículo en desarrollo como el artículo en construcción, que se espera sea, ojalá de aquí a septiembre, octubre, al menos el de construcción, queremos iniciar entonces con un estudio asociado a enfermedades de base, porque nosotros siempre hemos asumido que nuestro organismo es un organismo de una persona promedio, sana, normal, sin enfermedad de base. Entonces, ya ahora los estudios también que se están trabajando están contemplando enfermedades de base. ¿Qué pasa si esto, cómo se modelaría si la persona es diabética, por ejemplo? ¿Cómo se modelaría si la persona ya presenta el virus de inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo? ¿Cómo se comporta este organismo? Y para eso, claro, va a cambiar mucho el modelo. Primero, vamos a tener que incorporar nuevas componentes y además, también voy a aclarar que tendríamos que buscar los parámetros, porque el estudio, claro, cuando uno lo muestra ya acá, parece muy bonito, muy chévere, pero haber construido los modelos es todo un trabajo. O sea, a veces puedes haber construido el modelo matemático y decir, wow, todo me funciona, pero voy a contar una anécdota personal. Un día el profe me dice, ya, funciona en 30 días, que es lo que se espera, que ya el organismo ya se va a recuperar. Me dice, por favor, entra al software y aumentalo a 200 días. Y le digo, no, pero funciona, profe. Yo le puse 100 días y funciona. Me dice, aumentalo a 200 días. Y lo aumento y llegó un punto en que los virus, por una extraña razón, nos hicieron negativos. Así que el modelo no estaba funcionando. Entonces, ahí empieza uno con esta crisis de, wow, llevo un mes pensando que mi modelo estaba funcionando y resulta que no. Entonces, también eso hace parte de la investigación, explorar todos los posibles escenarios, explorar más allá de lo que estamos pensando funciona y siempre estar contrastando, en este caso, con el contexto. Entonces, siempre tenía que estar contrastando con libros de inmunología, con libros de biología, con los tutores de contexto porque, bueno, no es mi área particularmente. Igual ahora siento que entiendo harto, pero en su momento tenía que contrastarlo constantemente con ellos. Y eso te lleva a que cada vez tu modelo sea mejor. Como les decía en la presentación, nosotros, a pesar de que logramos un modelo que funcionaba y logramos una publicación de ese modelo que funciona, en el transcurso de la investigación vimos que a pesar de que el modelo funciona y funciona dentro de los tiempos, que por suerte fue lo que pusimos dentro de las conclusiones de ese artículo, eh, no podíamos asegurar que el sistema iba a estar en homeostasis después de cierta cantidad de días. Entonces eso nos llevó a tener que incluir la regulación, los linfocitos T reguladores, para poder asegurarlo. Y ahora ya estamos más tranquilos, porque ahora decimos, no solo funciona, sino que nuestro organismo, bajo este modelo, logra esta regulación para llegar a la homeostasis de este sistema. Sí, definitivamente una buena decisión incorporar los linfocitos T. Sí, Y obviamente eso es trasladable a otros microorganismos, otros virus también. sí, Bueno, Ledy ya venía trabajando con otro tipo de virus también anteriormente, con el virus del papiloma humano.
Y este es un virus que tiene, el virus del SARS-CoV-2, es un virus que tiene un mecanismo completamente distinto, como lo tienen los Vale. distintos virus y lo tienen los distintos organismos patógenos también. Sí, Ojalá en el futuro incorporen otros elementos patógenos como los parásitos que tienen inclusive comportamientos mucho más distintos y más complejos inclusive en cuanto en claro. correlación. Ahorita mismo, bueno, yo igual estoy como siempre actualizándome, porque recordemos también que, por ejemplo, si nosotros buscamos en la Web of Science, un ejemplo, yo en ese momento, me acuerdo cuando empecé mi búsqueda, encontraba, no sé, 1000 artículos, recién inició la pandemia. Luego encontraba 30.000 artículos y actualmente uno entra y encuentra más de 25 millones. Entonces, Sí, también tener la capacidad de discernir qué me sirve, qué no me sirve. Y más que eso, de encontrar la novedad, creo que ese también es un trabajo bien minucioso. Entonces, sí, todos los días están saliendo publicaciones sobre el tema, quizás por el boom, pues por todo lo que vivimos, porque es un tema pues reciente también, porque todos también quieren encontrar soluciones de cierta forma. Entonces, por un lado, te limita más a saber, oye, pero ¿qué hago que no esté? Tengo que volver a revisar. Y si yo puedo tomar una decisión hoy y quizás mañana alguien lo publique. sí, claro, eso el Entonces, mundo es muy dinámico. Sí, claro, hay que estar así como súper de la atento. publicación. Pero lo Sí, positivo de que eso igual esté pasando es que eso nos lleva también porque nosotros usamos parámetros referenciados de la literatura, ¿sí? No claro. tenemos como un laboratorio donde podemos extraer esta información. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos lleva a que estas publicaciones, si logramos discernirlas de manera adecuada, también logramos obtener siempre más parámetros. Entonces es Claro. bueno también porque eso nos lleva a estar mejorando el modelo o a estar probando parámetros que quizás no habíamos contemplado, a estar ampliando 老 nuestros 婆，sentidos. 我赶紧烧鸡啊！我赶紧烧鸡啊啊啊！老婆，你上！Profe, creo 你 Cuidado. que 上！debería Voy bloquear a, esto, 你上！sí, voy a eliminarlo. ay, qué falta de respeto. Sí, Eh, definitivamente. Son cosas que uno trata de evitar. Este, y pero bueno, entonces, evidentemente, no, a veces no se puede evitar. sí, Bueno, continuamos, esperemos que no entre porque lo saqué de la reunión, pero entonces ya, y entonces esperemos que no vuelva nuevamente a entrar. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, de entre los asistentes. Entre los asistentes tenemos gente de Colombia, tenemos gente Juan Gabriel Triana, profesor de la Uni Agustiniana de Colombia y de la EXI. Excelente presentación. Se les recuerda que el micrófono está abierto para el que quiera intervenir con preguntas, comentarios. También lo pueden hacer a través del chat. sí, igual cualquier cosa, también estaba mi correo electrónico institucional, me pueden contactar, porque yo sé que uno aquí solo puede mostrar como el abrebocas de muchas cosas que se hicieron. Casi siempre las dudas es, ¿y cómo usaste los parámetros y cómo los definiste? Siempre me han como preguntado eso, eh, o a veces también qué software utilizaste, la verdad usé varios, usé, usé muchos, usé R, usé MATLAB, usé Excel, más que todos esos tres, porque, bueno, ¿alguien? Sí, perdona, justo iba a preguntarte eso, porque es que hay algo que me deja bastante sorprendido y es la parte numérica. El tiempo de ejecución tuvo que haber sido muy alto. O sea, si lo hubieras hecho con un software no muy bueno, el tiempo de ejecución hubiera sido ridículamente alto. Más o menos la simulación, por ejemplo, del efecto cruzado que estás considerando en los artículos, eso debe ser larguísimo. ¿Cuánto tiempo de ejecución te está tomando hacer una simulación completa de este modelo en particular, dado el número de variables que estás considerando? Claro, en el caso del efecto cruzado, tenemos
más de 30 parámetros, no vamos a hablar de las variables, sino de los parámetros, que son los que de verdad hacen el caos. Pero digamos que yo tengo una pequeña ventaja acá en la universidad, y es que dentro de la línea del doctorado existe, de las diferentes líneas, hay una que se llama reconocimiento de patrones, y con esa línea nosotros tenemos acceso a computación en paralelo. Entonces yo lo que hago es generar el modelo, definir el rango de los parámetros y envío todo a esa computadora en paralelo, supercomputadora, y ella se queda trabajando, no sé, una noche, dos, y ella me genera las simulaciones, por ejemplo. Pero eso es una ventaja, porque cuando intento hacerlo, por ejemplo, en mi computador, oye, se puede quedar Un días. siglo. Siglos, siglos, o sea, de verdad es una locura, es una locura. Es tanto así que por eso la parte del efecto cruzado, donde les digo que estoy haciendo 6 escenarios distintos, es más, no sé si quizás lo tengo acá, que disculpen ahí, muestro es más o menos esto. Esto es el efecto cruzado, ahí como para que se hagan una idea. Entonces, Sí. claro, este es el borrador realmente. Este es un borrador, lo que llevamos hasta ahora está mucho más denso, pero ahí se pueden dar cuenta, porque es que en el efecto cruzado, cuando una partícula de virus libres, por ejemplo, en este caso tenemos la X y la Y, vamos a llamarla así, entonces yo tengo la función efectora de los linfocitos B, claro, para generar anticuerpos para el virus X, en este caso, pero no quiere decir que no me esté generando algo de efecto sobre el Y, sobre todo cuando entran los dos al tiempo. Claro. Entonces, esto definitivamente, bueno, ahí tenemos como un poco de las ecuaciones que les quería mostrar. Aquí tenemos otras cositas. Ahí, bueno, más o menos eso como para que lo vean. Pero respondiendo en particular a la pregunta, sí, se necesita supercomputadoras para hacer esas simulaciones. O usas tu computador, que ojalá tenga buenos núcleos, pero con paciencia. Entonces también a veces cuando digamos que no tenemos que hacerlo ya, lo que hago es que ahora tengo dos computadores. Entonces dejo uno como trabajando y voy haciendo mis cosas en el otro. Pero eso es si no tienes como ese afán de entregar ese resultado, porque si tienes un poco de apuro, no te sirve el apuro en estos casos. Y así es No se como... puede afán. No, y la ventaja es esa, que tienes el acceso al supercomputador, que Sí, evidentemente es acá, una gran ventaja. En este tipo de proceso, igual que cuando se hace trabajo con genómica, es necesario recurrir a la supercomputadora. Ahí en ese claro, caso. ¿Sí? aquí se maneja la computación en paralelo y lo Sí. importante sí es que también pasa, porque tampoco hay que verlo así como que a veces podemos generar el sistema, hacer las pruebas matemáticas y todo funciona. Puedes probar tu estabilidad del sistema, los puntos de equilibrio del sistema, la positividad del sistema, que se encuentre realmente dentro de un sistema biológico adecuado, cuando pruebas la positividad y tomas estos parámetros que te está dando la literatura, utilizas pues alguna forma de definir estos rangos, puede ser por ejemplo un criterio de información de A y C o por el error cuadrático medio, y tú dices, todo funciona, lo envías y no te genera nada y te Sí. responde que no, que eso no está bien, que ahí no está funcionando. Y luego te das cuenta que quizás fue un error de tipeo o quizás pusiste mal un parámetro, porque igual son sistemas grandes. Entonces hay que tener cuidado con todo. Por más que sea la supercomputadora, ella hace el proceso, pero ella no maneja esta parte que uno tiene que darle esas órdenes. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, toma Hay que detalles. tener mucho cuidado en eso, precisamente porque el introducir un parámetro de manera incorrecta no solo puede conducir a que no se genere una salida, sino puede conducir a que se genere una salida incorrecta. También eso también. Y qué tan Sí, sensible sería el sistema también es el otro problema, que asumo también debe ser muy sensible. Sí, sí. sí, es muy sensible. Bueno, ahí no sé si la preguntaba, por suerte como que me muevo en los dos lados. ¿La sensibilidad en matemáticas o en estadística?
No, matemáticamente hablando, principalmente porque el parámetro que Claro. cambie un poquitico va a alterar demasiado. Sí, bueno, por eso nosotros inicialmente siempre le tenemos que probar la estabilidad del sistema. Si es asintóticamente estable, si es inestable, porque si tú no pruebas esa estabilidad previo a hacer este proceso de simulación, básicamente pues no estás asegurando que el sistema realmente funcione, sino que estás haciendo es pruebas de ensayo y error. Perfecto. Bueno, y ahí para probar esta estabilidad hay diferentes formas, ¿no? Está Rutherford, hay método de Laponos, está también el de Descartes. Esto va a depender pues también del comportamiento del sistema, de cómo sea tu sistema. En este caso tenemos un sistema EDO. Entonces, claro, un EDO te dice como, ya, puedo utilizar Lapono, por ejemplo, en sistemas dinámicos, pero eso depende mucho de cómo lo hayas construido y bajo qué criterios y qué bases tú les hayas impuesto pues antes de empezar como, porque si, no sé si te acuerdas, pero en la presentación empezamos como con algo, 3 ecuaciones y se fueron Ampliando. transformando. Sí, siempre Ujú. se fueron ampliando bastante, cambiaron mucho. Y bueno, hay un comentario de Huberto León donde muchas gracias por la presentación, excelente trabajo. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta otra pregunta a través del chat, algún comentario? Bueno, hay una gran cantidad de conocidos en el conectado. Está la profesora Carmen Elena Cepeda de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Está la profesora Eddie Fajardo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y está, también vi por ahí a Juan Carlos Salazar de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Percy Guatapanca, que es de la Universidad del Altiplano en Puno, Perú, y otra serie de personas. Franklin Cazorla, que está recientemente incorporado a nuestro programa de maestría, que arrancamos la cohorte recientemente, está actualmente haciendo la nivelación. Juan Carlos, no sé si será Juan Carlos Trabuco, que siempre nos acompaña, aparte de Juan Carlos Salazar, que ya está aquí, que saluda, buenas tardes, Juan Gabriel Triana, que ya saludó, y de los conocidos también había algunos estudiantes nuestros que ya se han ido retirando. Y está José Cuello también que creo que está interesado también en hacer el doctorado en eso, está esperando también que lo inicie. Sí, el esposo de Andrea González, ya conocida también por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos, si no hay más preguntas, nuevamente a Ledis por su No, excelente presentación, un trabajo muy bonito, muy completo, y agradecemos a los asistentes y se les recuerda que estas sesiones quedan grabadas. Ahí se compartió una sola de las listas de reproducción. También se comparte a través de otra lista de reproducción en mi canal de YouTube también, pero es un espejo del que está en fase ULA, que es el LED electrónico, que es precisamente el que permite, el que nos facilita la plataforma Zoom también. Y bueno, agradecer también a EduAula, que es donde está alojada la página del seminario también, que es la que nos da soporte también y nos ayuda a la difusión también y a toda la parte. Muchas gracias de parte de Julián Díaz, también en el chat también. Muchas gracias, muy buena presentación, interesante investigación. Bueno, los invitamos nuevamente a las sesiones del seminario. Para los que no estén enterados, se llevan a cabo todos los días miércoles y la hora se fija de acuerdo a la hora más cómoda para el expositor. Por eso que no hay un horario fijo como tal. Hay expositores que les resulta más cómodo por sus trabajos en la mañana, otros en la tarde, y también no solo por el trabajo, sino también en base a dónde se encuentren trabajando en ese momento. Vivimos en un mundo también que nos permite trabajar remotamente. Bueno, hay gente en Europa, hay gente también
Profe, igual también quiero pues agradecerle nuevamente por la invitación y pues a los presentes también pues por estar aquí con nosotros hoy, por acompañarme. Si igual llegan a tener preguntas sobre el tema o quieren indagar un poco más, estoy abierta también a posibilidades. Me pueden escribir al correo electrónico, no hay ningún problema. Sí, a veces no contesto muy rápido porque hago muchas cosas, pero realmente es un tema que personalmente me apasiona mucho. Entonces, por eso les decía que yo sé que a la parte de pronto de la investigación y de cumplir mis objetivos de doctorado finalizaron, pero es un proceso que sigo trabajando porque de verdad me gusta bastante. Entonces, la invitación está abierta o si quieren conocer más sobre el tema o si quieren conocer más sobre el doctorado también y su línea de investigación, con mucho gusto. Hay becas. Personalmente, pues estudié con beca directamente a la universidad. Entonces, también para que sepan eso. Muchísimas gracias. Sí, y esa invitación a que la contacten por si hay dudas también está abierta a los que vean el video también de la presentación, que evidentemente hay pueden surgir. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente a Ledis Cuesta Herrera y agradecer a todos los asistentes a esta sesión del seminario. Un saludo también de Juan Carlos, quien agradece. Gracias, Rafa. Un abrazo, un gran saludo también tanto para ti como el resto de los colegas de la Escuela Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias. Entonces, bueno, y los invitamos no solo al seminario, sino el viernes. Ledis también tiene una conferencia en la Universidad Católica del Maule. Lo van a transmitir en vivo a través de eventos en vivo de UCM, que son las siglas de Universidad Católica del Maule, donde 5 destacadas matemáticos van a dar una conferencia de cuál ha sido su vivencia, cuál ha sido todo sus trayectorias y sus retos que han encontrado durante su desarrollo. Ella fue seleccionada dentro de las 5 conferencistas que va a ser seleccionada. Lo explicó al principio de esta, antes de iniciar su presentación, que para ella fue una sorpresa, pero también por ser la primera egresada del doctorado en modelamiento matemático aplicado, entonces fue seleccionada por eso, la primera mujer que egresa del doctorado. Entonces, bueno, doble satisfacción también para eso. Y entonces, bueno, están invitados para eso y para la presentación la próxima semana. La próxima semana voy a dar yo una conferencia sobre ética de la estadística, en la ética, algunos aspectos éticos en la práctica estadística y el componente estadístico de los trabajos de investigación. Ahí en ese caso. Entonces, esa va a ser a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, que coincide con Chile, y bueno, 5 de la tarde, hora de Colombia, Ecuador, Perú, 7 de la noche, hora de Argentina, Brasil, bueno, y ya los usos horarios ya de otros lados se publican permanentemente en las redes y se divulgan también a través de chats también en ese caso. Bueno, agradecer nuevamente a Lady, a los invitados y damos por concluida la sesión del día de hoy. Hay varios comentarios en los chats, bueno, entonces vamos a ver si hay, donde felicitan, ¿verdad?, a la expositora y a los organizadores. Y bueno, creo que no hay ningún comentario nuevo. Entonces damos por concluida la sesión, nuevamente agradeciendo a Ledis y a los asistentes. Los esperamos el próximo miércoles. Gracias, de verdad. Gracias.